¿Qué tal chicos? ¿Cómo están? Buenos días. El día de hoy vamos a aprender un poquito de lo que es la función si en Excel. Como ustedes habrán notado, se habrán dado cuenta que la función si viene acompañada del contar.si, del sumar.si, del contar.si conjunto, ¿no? Esta vez ya no viene acompañado de nadie la función si. Esta vez vamos a trabajar solito con ello y vamos a ver cómo es que funciona de acuerdo a nuestra teoría. ¿Sí? Vamos a ver qué tan importante es la función si, cómo trabaja esta función. Nos dice que dentro de la función si en Excel es parte del grupo de las funciones lógicas y nos permite evaluar una condición para determinar si es falsa o es verdadera. La función si es de gran ayuda para tomar decisiones en una base al resultado obtenido en la prueba lógica. Seguramente esta parte o este concepto que hace referencia a la función si sea un poco difícil de entender. Pero si nosotros lo ponemos como ejemplo, un ejemplo cotidiano, acá por ejemplo nos dice, ¿no?, que nos permite evaluar una condición, ¿no?, y se determina si es verdadera o es falsa, y ya que nos ayuda a tomar grandes decisiones, ¿no? Yo les pongo un ejemplo, ¿no? Vamos a suponer que ustedes le pidan permiso a papá o a mamá para poder, estar en los videojuegos, por ejemplo. Es un ejemplo sencillo, ¿eh? Entonces papá o mamá te da permiso para que puedas jugar solamente 1 hora, ¿sí? Y te dice: Carlitos, mira, estás empezando a jugar a las 3 de la tarde y a las 4 de la tarde ya no vas a jugar porque tienes otras actividades, ¿sí? Entonces Carlos dice: ya está bien mamá, está bien papá. Entonces ello, ¿sí?, ello es mi proceso, ¿cierto? Pero ¿cuál es la condición de mamá o papá? ¿Cuál es la condición? Según este ejemplo que te acabo de poner, ¿cuál es la condición? Que Carlos solo puede jugar hasta las 4 de la tarde o en un periodo de 1 hora. ¿Y qué pasa si se pasa la hora? ¿Cuál viene a ser? ¿Sí? ¿Qué es lo que viene? ¿Qué decisión se toma? Ya viene a lo que mamá le dijo, ¿no? De repente, si te pasas la hora, otro día no vas a jugar, ¿no? Y si cumples, obedeces, entonces otro día tendrás permiso, ¿no? Entonces la condición es ella, mira, ¿sí? Mire, vamos por esta parte, ¿eh? Que dice que nos permite evaluar una condición. ¿Cuál es la condición? Que juegue 1 hora. Y si se cumple ello, se va a tomar una decisión, ¿cierto? Ya la decisión sea: ¿juegas o no juegas? ¿Cuándo juegas? Cuando cumples la condición. ¿Y cuándo no juegas? Cuando no cumpliste la condición, ¿cierto? Y ahora lo vamos a ver ya en algunos ejemplos un poquito más extensos que vayan referente a nuestro curso, ¿sí? Por ejemplo, me dice cuál es el funcionamiento de la sintaxis, ¿sí? Hay que acordarnos que es una sintaxis, ¿sí?, de la función si. Además de especificar la prueba lógica para la función si, también podemos especificar valores a devolver de acuerdo al resultado de las funciones, ¿no? Entonces, eso quiere decir que cada vez que se cumpla una condición, tengo que devolver algo, tengo que mostrar un resultado, y vamos a verlo por aquí. Ahí está, mira, acá tenemos la sintaxis, ¿sí? Hay que ver, hay que anotar siempre los puntos importantes. Antes de copiar a nuestro cuaderno, de las fotos de la pizarra, siempre hay que tener unas notas importantes, ¿no? Como ustedes siempre lo saben hacer y lo hacen excelente. Por ejemplo, vamos por aquí. Acá me habla de la prueba lógica, ¿sí? Me dice la prueba lógica. ¿Qué es? Debe ir obligatoriamente, me dice que debo poner una prueba lógica. Es la expresión lógica que será evaluada para conocer si el resultado es verdadero o falso. ¿Recuerdan el ejemplo que les había puesto con Carlitos y su mamá? ¿Sí? Esa es la condición. Carlos, solamente puedes jugar 1 hora. No te puedes pasar la hora, ¿sí? Ahora, me dice valor sí verdadero. Es opcional. El valor que se devolverá en el caso que el resultado de la prueba lógica sea verdadero. Es decir, ¿qué pasa si Carlitos sí cumple con la hora? Solamente juega 1 hora, no se pasa más.
pasó la hora y ahí nomás jugó. Perdón, pasó una hora exactamente y ahí nomás dejó de jugar. ¿Qué pasa? ¿Cuál sería el mensaje de mamá si Carlos cumple? ¿No? Otro día tiene permiso para seguir jugando. Esa es la condición, ese es el valor verdadero. Y ahora, ¿qué pasa con el valor falso? También es opcional. El valor que se devolverá si el resultado a la hora de evaluar es falso. ¿Qué pasa si Carlitos jugó 1 hora y media, 2 horas o 3 horas? No obedeció, no cumplió. El mensaje de mamá será otro día no juegas. ¿Cierto? Entonces, si nosotros analizamos esta parte, la prueba lógica es lo que a nosotros nos condiciona. El valor verdadero, ¿qué pasa si con lo que nos han condicionado lo cumplimos? Y si no cumplimos, nos muestra un valor, un mensaje falso, ¿no? Si cumplimos, un mensaje verdadero. Y si no cumplimos, un mensaje falso, un mensaje erróneo de repente, ¿no? Por no haber cumplido. Ahora, vamos a ver por acá. Por ejemplo, un pequeño ejemplo de la función sí. Vamos a ver, ¿no? Vamos a ver qué cosa tenemos por acá. Vamos a probar la función sí con el siguiente ejemplo. Tengo una lista de alumnos. Por ejemplo, miren, tengo una lista de alumnos acá, desde que empieza aquí, justamente en esta parte, desde Karen hasta Ulises. Y cada uno de ellos tiene una calificación, ¿no? Es decir, un puntaje. Un puntaje de repente de un test, ¿no? ¿Cuántos puntos has hecho? Debiste haber hecho entre un punto hasta 100 puntos. ¿Cuántos puntos hizo Karen? 95, Laura, Mauricio, etcétera, ¿sí? Ahora, vamos por acá. Tengo una lista de alumnos con sus calificaciones correspondientes en la columna B, es decir, aquí. ¿Sí? Es decir, aquí, en la columna B. Aquí están todas las calificaciones de cada uno de los alumnos. Ahora, utilizando la función sí, vamos a desplegar un mensaje, justamente la que están aquí. Si el mensaje es aprobado, ¿sí? Pero ¿cuándo sale aprobado? Mira, si la calificación del alumno es superior o igual a 60. Y un mensaje de reprobado si la calificación es menor a 60. La función que utilizaré será la siguiente. ¿Cuál es la función que voy a utilizar? Yo tengo que analizar, tengo que determinar cuál es la condición. ¿Sí? ¿Cuál es esa condición que me han puesto? Me dice, sí que, si en B2, ¿quién es B2? B2 es 95, es decir, esta celda donde empieza la calificación. Si B2 es mayor, igual a 60, ¿qué pasa? A ver, ¿cuál fue nuestra condición? Nuestra condición nos dijo, si todos los alumnos que tengan una nota o una calificación, un puntaje de 60 o igual, mayor a 60, entonces debe ser aprobado. ¿Qué pasa con el alumno que su nota, su calificación es mayor o igual a 60? Debe salirme un mensaje llamado aprobado. Y ahora, ¿qué pasa si no cumple? Es decir, que sea 59, 58, así sucesivamente hasta el 1. ¿Qué pasa? ¿Qué mensaje debe salirme? Reprobado, así como está acá. Y vamos a ver si esa condición está aquí. Por ejemplo, 95, según la condición, es aprobado. 82 también. ¿Qué pasa con 38? A ver, yo los escucho. ¿Qué pasa con 38? ¿Qué mensaje me salió? Reprobado, ¿cierto? ¿Pero por qué? Porque no cumple la condición. Pues la condición fue que sea 60 o mayor a 60. Y él no es mayor o igual a 60. 32 tampoco. 82 sí. 77, 71, 98 y 94 sí. Es por eso que tú observas que el mensaje es aprobatorio, ¿no? Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer aquí, dentro de estas funciones, siempre es poder analizar los criterios. Ello va a ser importantísimo, ¿no? Va a ser muy importante. Profesor, esas condiciones se parecen muchas a las del contar punto sí, al contar punto sí conjunto. Así es, se parecen mucho. ¿Te acuerdas lo que poníamos entre comillas? ¿No? Acá no se pone entre comillas la condición. Cuando la función sí es solita, no lleva comillas, ¿no? Pero los mensajes sí. Los mensajes sí llevan comillas. Los números llevan comillas, no llevan comillas. Ya que en la parte de los ejercicios, ahí se lo voy a demostrar.
¿no? Ahí sí se los voy a mostrar. Muy bien, chicos, vamos a pasar a la parte práctica, ¿ya? Por favor, si tuviesen alguna duda, alguna consulta, háganmelo saber, ¿no? Porque yo también les voy a hacer preguntas y de acuerdo a esas preguntas vamos a ver cómo es que estamos yendo, ¿sí? Muy bien, chicos, pasamos a la parte práctica.